Televisa presenta. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. Por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición: Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, y Manuel Cloutier, del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Para su sorpresa, los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación en Bucareli muestran una tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. En las primeras horas de la madrugada se anuncia en cadena nacional una caída en el sistema de cómputo. El secretario Bartlett allí tratando de explicarnos, jugando con un lápiz, que condiciones climatológicas impedían dar los resultados. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Es una cuestión psicológica. Siempre él había triunfado, un niño aplicado en la escuela, nerd se llama ahora, y no contaba lo que se le iba a presentar Cuauhtémoc Cárdenas y le ganara la elección presidencial. El sistema ignora las voces que refutan el triunfo de Salinas y sigue adelante. Estábamos determinados, aquellos diputados de la oposición, del PAN, del Frente Democrático, decididos a impedir que fuera nominado presidente de la República. A mí me tocó subir a la tribuna por ahí de las 2, 3 de la mañana y fue cuando me puse estas boletas electorales en las orejas, tal como tiene de tamaño las orejas Salinas, que nunca las utilizó para escuchar, sino para atropellar la democracia. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos del 1 de diciembre de 1988 al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. La gente estaba esperando el llamado de Cárdenas en todo el país para impedir la toma de protesta de Salinas. Y el ingeniero no hace ese llamado. ¿Sí? Hace otro llamado. Hace el llamado a la constitución del PRD. Esta es una decisión muy responsable que demuestra la vocación pacifista de Cárdenas y su estatura política. Porque nos costó, y le costó a él. Mucha gente se desencantó. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Al día siguiente sostiene una reunión con la cúpula del PAN para buscar consolidar su legitimidad. Era un gobierno de facto, pero gobierno al fin. Entonces nosotros mantuvimos nuestra disposición de hablar, sosteniendo la denuncia de la ilegitimidad de origen, de hablar y de reclamar que la administración salinista se convirtiera en un gobierno de transición hacia estadios cabalmente democráticos. Cuenta con el apoyo del PAN, que le da legitimidad, no solo después del 88, sino durante todo el sexenio.
y se lanzan contra la nueva organización, contra el PRD, con la idea de destruirnos. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil que solo nuevas elecciones podrían haberle dado, sino credibilidad. Dar la sensación de que a Los Pinos ha llegado un líder firme y decidido. La mañana del 10 de enero cambia la guardia en el sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. Durante años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. Pero no fue por sus propias faltas que Salinas actuaba contra él. Se decía que La Quina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, supuestamente cometido por Salinas de Gortari a los 3 años de edad. Se le va a hacer pagar su desacato al sistema y a Salinas en lo particular, y se va a hacer un castigo ejemplar. Lo que le pasó a La Quina le podía pasar a cualquier otro de los líderes obreros, incluido a Fidel Velázquez. La lección la aprenden rapidísimo. La reacción social fue una mezcla de admiración y alivio. La figura de Salinas de Gortari creció. En efecto, había un líder en Los Pinos. 9. Sí. Bueno, usted ya ganó una carrera. En ese estamos todavía. El nuevo presidente es atrevido. Tiene talento económico y político, y talento para rodearse de talentos. Salinas de Gortari, brillante egresado de Harvard, elige un equipo a su propia imagen y semejanza. En los puestos más importantes de su gabinete entra una nueva generación, doctorada en prestigiosas universidades norteamericanas. Los llamados tecnócratas, o, en sus propias palabras, el Grupo Compacto. A Pedro Aspe le da la Secretaría de Hacienda. A Manuel Camacho, el gobierno del Distrito Federal. El PRI se lo encomienda a su hijo político, Luis Donaldo Colosio, suave y conciliador, con buena pinta de charro mexicano. El astuto Jaime José Serra Puche queda en la Secretaría de Comercio. Ernesto Zedillo va a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Junto a Salinas, acompañándolo como una sombra silenciosa y como si fuera su conciencia, su inseparable asesor, José María Córdoba. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, la de predicar con el trabajo, la de abrazar la libertad y la justicia. Nosotros en México le llamamos liberalismo social. Son tan autosuficientes. Es una élite que ve desde arriba, desde el Monte Olimpo, a todo lo demás que pasa allá abajo. Son los dioses que van a jugar con nuestros destinos. Jóvenes muy bien preparados y muy inteligentes. Y pues yo soy un ignorante, soy un maestro rural, pero me entendí muy bien con ellos y me ayudaron siempre. Salinas equilibra su gabinete con Carlos Hank González en Turismo, Manuel Bartlett en la Secretaría de Educación, Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación, hombres fuertes del sistema y de la línea dura del PRI. El gobierno de la República está abocado a elevar de manera duradera y productiva la calidad de vida de todos, pero urgentemente de los que más lo necesitan. Este es el fin y destino de la modernización. Con el apoyo incondicional del octogenario líder y presidente vitalicio de los obreros Fidel Velázquez, se firman los pactos entre la CTM, el gobierno y los empresarios. En muchos otros países, un ajuste así de drástico en los salarios, como el de 1990,
hubiese arrojado a los obreros a la calle en protestas multitudinarias, no en México. Es una de las ventajas del corporativismo, comentaba Salinas. De esta manera, el gobierno utiliza un instrumento político premoderno para corregir el rumbo económico y despegar hacia su anhelado sueño de modernidad. Juntos seguiremos triunfando en esta lucha. Juntos haremos sin duda más grande a nuestra patria. ¡Viva la Confederación de Trabajadores de México! ¡Y viva México! Se empieza a aplicar un nuevo modelo económico que Salinas y su equipo ven como la medida más adecuada para mejorar sustancialmente el sistema financiero del país. El corazón del proyecto era económico, la política era económica, la relación con el exterior era económica. Entonces ellos llevaban todo. La economía era la que asignaba los premios y los castigos al grueso de los mexicanos. Juntos realizamos la transformación de nuestro país y la imagen que de él se tiene en el exterior. Los invito a que sigamos trabajando todos unidos como mexicanos para forjar una patria mejor para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Salinas actúa en consecuencia y se atreve a plantear el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. En los meses siguientes, se dedica a promover el proyecto con toda determinación. En ocasiones hablan de ayuda, pero nosotros no queremos ayuda, queremos comercio, y comercio libre, para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región recobre la competitividad que ha perdido frente a Europa o los países del Pacífico asiático. Es importante que ellos entiendan que los mexicanos no queremos ser como los americanos, ni como los canadienses. Queremos ser sencillamente mexicanos. Es nuestro mayor orgullo. El presidente Carlos Salinas de Gortari y el regente Manuel Camacho recibieron de manos de la actriz cómica Carmen Salinas sendas diosas de plata por la mejor actuación y coactuación respectivamente. El prestigio interno de Salinas crece y cuando dice que México puede ingresar al primer mundo, lo cree en verdad. Su mayor acierto es su actitud. Es un gran vendedor. Hace que México piense más en el futuro que en el pasado. El hechizo salinista parece convertir los sueños en realidad. Se puede decir que fue un presidente que embrujó al país, y no nomás al país, al mundo. Nos tenía todos convencidos. La caída del comunismo y el muro de Berlín en 1989 provoca la liberación de las economías de los países del ex bloque socialista. Estados Unidos queda como el país más poderoso del mundo y el capitalismo como el modelo económico dominante. Los países del este buscan nuevos sistemas económicos y Salinas aprovecha la oportunidad para ofrecer el modelo mexicano. Pensaban que lo que estaba haciendo en México era lo correcto y por eso se vendía el caso mexicano al resto de América Latina. Se decía, bueno, en Argentina no están haciendo lo correcto, háganlo de México. En Brasil están cometiendo grandes errores, tienen que hacerlo de México. Y también se decía lo mismo para los países de Europa, de la Europa excomunista. Digamos, una manera de apreciar la economía o de abordar la economía con base en 5 factores centrales. Uno de ellos es la eficiencia, la competitividad y la productividad. El otro es el mercado como base. El otro aspecto es la participación del sector privado, o sea, la inversión privada como motor del desarrollo. El otro es la generación de empleo productivo. La generación de empleo productivo, ese concepto es importante. Y el otro aspecto que considera es de que el Estado debe ser muy pequeño. Sabían muy bien qué es lo que esperaban.
sabía cuáles cuerdas eran sensibles para los norteamericanos, cuáles para los europeos, cuáles para los japoneses, y las tocaba como un maestro, como un virtuoso, según lo fuera necesitando. И вторая тема. Мы обменялись, как идет перестройка в Советском Союзе и перестройка в Мексике. El segundo tema. Yo creo que Jacobo podría decirle algo al presidente Havel. Nazdrovia. Muchas gracias. So when I speak of Americans and Mexicans, I can only say, somos una familia. We are one family. Salinas no mira únicamente hacia el norte, también hacia el este y al oeste. Busca el reconocimiento de la comunidad europea y abre las puertas del comercio a los países asiáticos y a los países de América Latina. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. Con argumentos acertados y un trabajo activo de cabildeo, inusitado en la clase política mexicana, Carlos Salinas logra finalmente vender la idea del Tratado de Libre Comercio a los Estados Unidos y a Canadá. The world is also watching, because President Salinas is leading Mexico through an era of exciting, unprecedented reform. Like the Aztec eagle, Mexico is rising again as a 21st century giant greater than ever. The Mexican Renaissance has begun. Hay que recordar una frase que dice Fidel Velázquez en agosto de 1991, después de la elección, después del triunfo arrollador del PRI en las elecciones intermedias, federales intermedias. Dice, Salinas lo merece todo, incluso la reelección. Es Fidel Velázquez, es el corporativismo, ¿no? Su imagen internacional no supera la fama de Emiliano Zapata, pero llega a las páginas de todos los periódicos y revistas del planeta. La intervención de los empresarios que en 1988 firman con el gobierno y la CTM un pacto económico sería el preludio de una luna de miel que duraría todo el sexenio. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Creo que uno de los objetivos era crear el tipo de empresario y empresa que fueran competitivas en el mundo. Pero no es cualquier privatización, es una privatización muy selectiva. Se le va a dar a quienes son apoyos seguros, confiables e incondicionales, no del régimen, sino de Carlos Salinas en particular. Algunos recursos de las privatizaciones se canalizan adecuadamente para pagar intereses de la deuda externa. Otros se utilizan para promover obras de beneficio social en un programa que tiene un éxito notable en casi todo el país. Se llama Solidaridad. No son dádivas lo que se requiere para enfrentar injusticia, olvido, hambre. Lo que se busca es crear las condiciones necesarias para que los que sobreviven en la pobreza puedan, a través del mejoramiento con su trabajo, superar su condición. Con estas obras de solidaridad vamos para adelante y esperamos el progreso, no de la colonia, es más, el progreso de México. ¿Qué bien va la siembra? ¿Cómo lo hiciste? Si yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. Trabajando, Manuel. Trabajando. Palabra, Manuel. Confiaron en nuestra palabra.
Y ustedes han hecho algo muy grande para los más desamparados, para aquellos que tienen que llevar bajo el brazo los zapatos porque es solo lodo y agua el camino que recorren ante la falta de un piso firme que los pueda sostener. Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto? Si no estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece que estoy llorando, pero no es cierto. Solidaridad. Unidos para progresar. Solidaridad fue un programa de la más grave intromisión por parte del Ejecutivo Federal, que irrumpió con toda legalidad, desconoció a la autoridad estatal y municipal. El presidente de la República se convirtió en el presidente municipal de todos los mexicanos. Era como un gran show de los fines de semana. El presidente y su gran público, y él en completo dominio de ese público, con el dinero de Solidaridad detrás. Es en realidad el partido de Salinas. No se le llama así, pero sí se le piensa como tal. Y el viejo partido, el PRI, es el que recibe las, digamos, los golpes, y Solidaridad es el que recibe la legitimidad. Y Salinas se identifica con Solidaridad más que con el PRI. No hemos terminado. Seguiremos en los hechos, apoyando a los habitantes de las Margaritas, de Chiapas y de todo nuestro México. No están solos, compatriotas tojolabales. En los hechos seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. La aceptación al programa de Solidaridad, y con ello la aceptación hacia el gobierno, se extiende por todos los rincones del país. En 1991, con la mayoría priista en el Congreso, Salinas de Gortari se atreve a reformar los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución. Con las reformas a los artículos 3 y 130, se modifica formalmente la relación del Estado con el clero. Los religiosos adquieren formalmente sus derechos ciudadanos y se restablecen relaciones diplomáticas con el Vaticano. Modificar el artículo 27 era cambiar desde la base jurídica a la reforma agraria. Pero al mismo tiempo, al otorgar títulos de propiedad, el presidente Salinas supone que se empezarán a resolver las condiciones de miseria y abandono que prevalecen en el campo. Se acusó de que era la muerte del ejido, ¿no? Porque el gran freno para el ejido en México era el que el ejidatario no podía vender su parcela. Oiga, si usted vive en un departamento que renta, pues lo va a mantener limpio y cuidado, siempre y cuando eso no le represente inversiones en algo que no es suyo. Pero si usted logra comprar el departamento que sea suyo, usted va a meterle todo lo que pueda hacer para que esté mejor, igual el campesino. Poner en el mercado las tierras ejidales en épocas de crisis es como un crimen, porque cuando la gente no tiene dinero y se le permite vender la tierra, pues lo primero que hace es eso, precisamente, vender la tierra. La modernización también exige una transición hacia la democracia. Ahora, yo quisiera complementar que en el aspecto de la democracia, esta no florece en la pobreza. Meses después de su llegada al poder, Salinas se enfrenta a la victoria del candidato panista Ernesto Rufo en Baja California, y por primera vez el gobierno acepta convivir con un gobernador de la oposición. Él esperaba quizá algún abucheo, pero no lo recibió, sino que se le daba, sentí yo, en especie una bienvenida a la democracia. Sin embargo, la reacción de Salinas de Gortari
fue totalmente distinta durante las elecciones para gobernador en agosto de 1991. En Guanajuato, el presidente se niega a aceptar la derrota del candidato del PRI, Ramón Aguirre, frente a Vicente Fox, el candidato del PAN. Sin embargo, la soberbia del sistema, del propio Salinas, jamás les permitió aceptar ese gigantesco fraude y la anulación de las elecciones. Optaron por una alternativa, yo diría, hipocritona, tibia, donde Salinas obliga a Ramón Aguirre a renunciar 5 minutos después que le entregan su constancia de mayoría y su nombramiento como gobernador constitucional. El triunfo no le fue reconocido, entre otras cosas, por una animadversión personal muy marcada por parte del licenciado Salinas de Gortari hacia Vicente Fox. ¿Cómo es posible que el Congreso del Estado de Guanajuato, con mayoría del PRI, haya hecho el nombramiento de Carlos Medina Plasencia siendo del PAN? Bueno, Salinas tenía sus buenas mañas, sabía cómo hacer manita de puerco y sabía cómo convencer a sus propios diputados. En alguna ocasión él pretendió que yo le diera mi palabra de que Vicente Fox jamás volvería a participar como candidato, cosa que rechacé tajantemente. Algo similar sucede un año después en Michoacán, cuna del cardenismo, donde Cuauhtémoc Cárdenas había sido gobernador. Salinas tampoco reconoce el triunfo que reclama Cristóbal Arias, candidato del PRD. Michoacán le significaba para él más bien una obsesión política para él y su gobierno de recuperarlo para el PRI, sin importar el costo al que iba a someter no únicamente al PRD, sino a los michoacanos. Ante las manifestaciones de protesta, Salinas sustituye al gobernador electo del PRI con un gobernador interino del PRI. Pues tan es así que su frase célebra ya en las postrimerías de su gobierno dijo: yo a estos del PRD ni los oigo ni los veo. Las elecciones en San Luis Potosí tienen una gran trascendencia simbólica debido a la gran estatura moral del candidato de oposición, Salvador Nava, el caudillo cívico de los años 60, enfermo de cáncer, da su última pelea por la democracia. Lo postula el Frente Cívico Potosino, formado por una coalición del PAN, el PRD y el PDM. El Congreso del Estado otorga el triunfo al candidato del PRI, Fausto Zapata. Entonces sí, dice el doctor, nos vamos a una resistencia cívica, ¿no? ¿Cómo? Yo me voy a una marcha por la dignidad a México y aquí ustedes a ver qué hacen. Él decía, mientras al pueblo no se le trate con dignidad, es lo que se tiene que luchar. Hablé con Gutiérrez Barrios, examinamos lo que estaba pasando en el Estado, los posibles costos. Habló por la red privada con el presidente, salí a ver al presidente y presenté mi renuncia. El doctor Nava decide suspender la marcha. Al día siguiente, Salinas nombra como gobernador interino a Gonzalo Martínez Corbalá, quien había sido su mentor político al inicio de su carrera. En Guanajuato nunca se puede probar el fraude, ni en San Luis tampoco, ni en Michoacán. ¿Por qué? Porque la gente fue a votar por el PRI. ¿Pero cómo fue? O sea, fue una elección de Estado. Es decir, la elección no fue libre. Esto es lo que hay que subrayar. O sea, no es una elección libre. No se enfrenta la oposición o los candidatos de oposición al PRI, sino a todo el aparato del Estado. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988 que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen.
Es un absurdo, hasta en términos históricos, porque los archivos no se queman. Cuando se observa la vieja máxima del presidente Johnson de los Estados Unidos, de hacer de la política el lugar donde el camino más corto entre dos puntos es un túnel o un laberinto, y quien piensa eso y lo pone en la práctica se extravía en el túnel, que creo que es lo que le pasó a él. Don Fernando Gutiérrez Barrios me solicitó aceptar su renuncia como secretario de Gobernación. El presidente hace a un lado a un hombre de la vieja guardia del sistema y dentro del gabinete adquieren más fuerza los jóvenes del grupo compacto. 2 meses después, en el aeropuerto de Guadalajara, es asesinado el cardenal arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo. En la confusión del momento, las primeras noticias se refieren a que ha sido víctima de un fuego cruzado entre 2 bandas de narcotraficantes. Es el primer brote de un nuevo grado de violencia que alcanza a personas de jerarquía. Y mientras el presidente se prepara para la firma del Tratado de Libre Comercio, el semanario Proceso publica un reportaje documentando la existencia de un grupo guerrillero en el estado de Chiapas. Una cosa es que se sabía, como en la propia prensa había dicho, que podía haber, que había un movimiento de guerrilla, y otra es que alguien hubiera podido anticipar el carácter de este movimiento, los liderazgos que tenía y el tipo de impactos que iba a tener. La reacción del gobierno no se hace esperar. Y llegaron a buscar acuerdos, llegaron con bolsas de oro para repartir a las comunidades, sabiendo que venía un conflicto, ¿no? Subestimando el conflicto en sí y pensando que pues con organización, con acuerdos, con pláticas, con cooptación, con dinero lo podrían solucionar. Salinas no debe permitir que se vea afectada la imagen de modernidad que ha dado del país y continúa promoviendo, con renovado impulso, las negociaciones del tratado con el recién electo Bill Clinton. Finalmente, en noviembre de 1993, el Congreso norteamericano aprueba el anhelado Tratado de Libre Comercio. Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Para Salinas de Gortari, no era el triunfo, era la gloria misma. Días más tarde pudo destapar a su protegido político, Luis Donaldo Colosio, su fiel colaborador y, en ese momento, su secretario de Desarrollo Social. ¡Vamos por más progreso para México! ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva México! La designación del candidato por dedazo genera descontento en algunos círculos del poder y por primera vez en la historia del PRI, un precandidato hace pública su frustración por no haber sido él el elegido. Bastante extraño. Yo creo que es inédito que algún presunto del PRI presidencial, porque no le había tocado, se soltara haciendo un berrinche. Porque lo que Camacho hizo fue un berrinche. Eso fue lo que dijo el presidente Salinas y eso es lo que repitió todo el país porque había un consenso de los pinos. Digamos, esa es la palabra que sale de ahí. Sale a través de los columnistas y después todo el mundo lo vuelve suyo. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, lo que dije, ahí está. A lo mejor lo dije un poco duro, enérgico, porque bueno, si estás en la derrota y te pones de tapete, pues entonces no existes, no eres, ¿no? Entonces, bueno, en la derrota hay que tener dignidad. No hay que decir, ¿saben qué? Que me equivoqué el resto de mi vida. Yo no quería ser presidente. Perdónenme por haber querido ser presidente. Pues no. Entonces, en la victoria hay que ser generosos, pero en la derrota hay que tener dignidad. Con las declaraciones de Manuel Camacho, parecía que se daba una fractura definitiva en el partido oficial. Pero hábilmente, el presidente lo nombra secretario de Relaciones Exteriores y los ánimos, por un tiempo, se calman. Salinas solo debía esperar a que los astros lo siguieran bendiciendo con otros triunfos extraordinarios. Tal vez la presidencia de la Organización Mundial del Comercio, a la que aspiraba, y, ¿por qué no?, la vuelta apoteótica en el año 2000. Sería el rey que inauguraría el milenio,
no un presidente cualquiera, sino el dueño y señor del sistema político mexicano, el presidente imperial por antonomasia. Pero como a Porfirio Díaz en 1910, tras las fiestas del centenario, la historia deparaba a Salinas, mientras celebraba el Año Nuevo, una sorpresa increíble. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No existen adjetivos en el diccionario para calificar el azoro con que la opinión pública mexicana recibió la noticia. Una rebelión indígena en México en tiempos del Tratado de Libre Comercio, al final del siglo XX, impensable. Una guerrilla en México cuando en la capital del país se acababa de firmar la paz entre el gobierno y la guerrilla de El Salvador, imposible. Profesionales de la violencia, nacionales de un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? El hecho de que un levantamiento en Chiapas estuviera 5 días en la primera plana del New York Times o en la noticia 1, 2 o 3 de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, bueno, eso cambia todo, porque eso provoca consecuencias en la economía, provoca consecuencias en los Estados Unidos, provoca consecuencias en México. Algunos viejos priistas como Fidel Velázquez adoptan una actitud intransigente y exigen que se aplique la mano dura del ejército en contra de los sublevados. Pero la difusión del movimiento zapatista y su repercusión provocan que cambie la actitud del presidente Salinas. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia, con el propósito de comenzar un acercamiento con los integrantes del EZLN. Salinas nombra a Manuel Camacho comisionado para la paz. El EZLN entregará al general Absalón Castellanos Domínguez, general retirado del ejército mexicano. Verdaderamente Broadway pues, es algo menor frente a ese espectáculo de ver a los zapatistas con sus balas, sus máscaras, sus paliacates, y Manuel Camacho solo con un suéter y sus jeans dominando la escena de tú a tú con los zapatistas, ¿no? Camacho logra firmar los acuerdos de paz y regresa a la Ciudad de México pues verdaderamente en calidad de general triunfante, ¿no? Donde, desde mi punto de vista, Manuel Camacho pierde piso. Yo pienso que Manuel Camacho quiso ser el candidato del PRI en 2 ocasiones a la presidencia. Lo quiso ser en noviembre y perdió, y lo quiso ser en marzo cuando él era muy poderoso. El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Quiero ser presidente de México. 2 semanas después, al terminar un mitin en Tijuana, y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo.
Ante este hecho indignante e inaceptable, para la se cumplirá la ley, se hará justicia. En ese momento se da cuenta que ya no puede hacer lo que él quiera. O dicho de otro modo, que ya no él escribía la partitura, sino que tenía que tocar sobre una partitura, si no totalmente ajena, cuando menos que tenía que escribir junto con otros. Y que esto es la exhibición patente, brutal, de que el poder ya se le había escapado de las manos. La posibilidad de elección del nuevo candidato es, por razones jurídicas, muy reducida. Sin embargo, Ernesto Zedillo Ponce de León recibe el apoyo de personas cercanas a Salinas y es el candidato elegido. Las elecciones se posponen mientras el clima de inseguridad y angustia crece. El presidente hace un llamado a la unidad nacional. ¿A quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Hay que votar para reafirmar que el camino de los mexicanos es el de la paz. Hay que votar este domingo. Los mexicanos acuden a las urnas el 21 de agosto y dan su preferencia mayoritaria a Ernesto Zedillo, el candidato del PRI. Son votos que buscan la seguridad y la estabilidad que dice ofrecer el partido oficial. El 28 de septiembre, José Francisco Ruiz Massieu, secretario del PRI, muere asesinado en la calle de La Fragua, a unas cuadras del Monumento a la Revolución. La muerte del licenciado José Francisco Ruiz Massieu se trata de un crimen aberrante. Le he dado el pésame a su familia, cercana y entrañable. Este atentado, este crimen artero, nos hace reflexionar a todos los mexicanos que debemos evitar la violencia, que no es el camino de la violencia para dirimir problemas de cualquier tipo. El proyecto que Salinas había construido se rompía en pedazos. El país queda en vilo y el hechizo del sexenio se transforma en caos e incertidumbre. Las preguntas quedan en el aire.